Mi esposa ganó 9 millones de dólares, pidió el divorcio y me echó de casa, pero olvidó el acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar antes del matrimonio. Mi esposa ganó la lotería por 9 millones de dólares, pidió el divorcio y me echó, pero se olvidó del prenup que sus padres me obligaron a firmar antes de casarnos. Vengo de una familia humilde. Mis padres viven en un suburbio tranquilo, y crecí en una casita de 3 habitaciones que siempre olía a ropa recién lavada y comida casera. Después de la secundaria trabajé en varios empleos informales, de barman, ayudando en la ferretería de mi tío y, eventualmente, como gerente en una tienda de artículos deportivos local. No era glamoroso, pero era genuino. Mi esposa, en cambio, venía de un mundo que yo jamás había conocido. Sus padres eran dueños de varias propiedades, manejaban autos caros y organizaban fiestas enormes y extravagantes varias veces al año. Llamemos a mi suegro Phil y a mi suegra Miel. Miel era una figura alta e imponente que exudaba poder silencioso en cualquier entorno. Hacía comentarios casuales que se sentían como amenazas disfrazadas o manipulaciones. M también sabía cómo expresar desaprobación de forma sutil, una sola ceja levantada podía hacer encoger a cualquiera. Nunca fueron abiertamente desagradables frente a mí, pero siempre sentí su desagrado detrás de sus palabras educadas. Después de comprometerme con mi esposa, descubrí cuánto temían sus padres que los de afuera se quedaran con los bienes familiares. Me trataban como un intruso, a pesar de que mi esposa y yo llevábamos años de novios. Antes de poder fijar una fecha para la boda, Phil insistió en que firmara un acuerdo prenupcial. No tenía dinero para pelearlo legalmente y estaba demasiado consumido por el amor. Me repetía a mí mismo que era un gesto simbólico para calmar a sus padres. ¿Acaso el amor no era la única promesa que necesitábamos? Recuerdo claramente el día que firmé. Era una tarde cálida en la enorme casa de sus padres. Mel despegó el documento y deslizó un bolígrafo hacia mí. Me sirvió café, como si fuera una simple transacción comercial. Mi esposa estaba de pie al costado y dijo muy poco. Eso me dolió, pero lo descarté, asumiendo que no importaría a largo plazo. El contrato decía que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario proveniente de su familia sería de su propiedad exclusiva. Sin embargo, cualquier bien que adquiriéramos juntos, como una casa o una ganancia de lotería, sería considerado propiedad conyugal. Me pareció inusual, pero yo solo quería casarme con ella. 6 meses después nos casamos en una hermosa boda junto al lago. Mis padres estaban abrumados por el lujo, pero nos apoyaron. La expresión de mi padre estaba tensa al saludar a mis suegros. Siempre me enseñó a confiar en mis instintos, pero yo asumí que el amor disiparía cualquier duda. Pasaron los primeros años sin incidentes notables. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo hacía pagos mensuales de la hipoteca, aunque el pago inicial vino de un regalo de su padre. Viéndolo ahora, nunca fue un regalo real, sino una herramienta para controlarnos. Pero entonces yo asumía que así funcionaban las familias adineradas. Nuestro matrimonio tuvo las típicas discusiones sobre dinero y explosiones ocasionales por la intromisión de nuestros padres en nuestras decisiones. Llegaban sin aviso, traían nuevos muebles o decoraciones y reorganizaban todo el departamento sin preguntar. Mi esposa siempre minimizaba mi frustración, culpando a la buena intención de sus padres. Entonces llegó el día en que todo se dio vuelta. Mi esposa me llamó eufórica para decirme que había ganado 9 millones de dólares con un boleto de lotería que compró al azar en una estación de servicio. Al principio, me emocioné. Fantaseaba con renunciar a nuestros trabajos y recorrer el mundo. Pero la emoción se fue desvaneciendo. Ella insistió en que lo mantuviéramos en secreto, incluso para mis padres. Se puso extrañamente paranoica, hablando de reclamar el dinero correctamente y reuniéndose con abogados que yo nunca había conocido. Cuando pedí acompañarla a esas reuniones, me dijo que estaría fuera de lugar, lo cual me dolió. No tenía idea de que la verdadera sorpresa estaba por ocurrir. Una tarde regresé del trabajo agotado y la encontré revolviendo cajones con su tía. Anunció casualmente que estaba presentando el divorcio y me ordenó que empacara mis cosas y saliera del departamento, que según ella estaba a su nombre. Me quedé helado. Sí, pagué mensualmente la hipoteca, pero ella claramente pensaba que el pago inicial de su padre y su nueva riqueza me convertían en prescindible. Sentí como se me rompía el corazón. Llamé a mi padre, con la voz quebrada, y le dije que me acababan de echar de mi propia casa. Fue la mayor traición. Pero la verdadera bomba vino después. Me enteré de que mi suegro había enviado a su abogado personal para protegerla. Querían que yo desapareciera para quedarse con todo el premio de lotería sin compartirlo conmigo. Solo que olvidaron las cláusulas del acuerdo prenupcial que ellos mismos me obligaron a firmar. En lugar de proteger totalmente a su hija, el acuerdo estipulaba que cualquier ganancia inesperada durante el matrimonio era considerada un bien conyugal. Entonces lo entendí, si ellos insistían en divorciarse inmediatamente después de ganar el premio, quizá no podrían quedarse con nada. Decidí actuar con cautela. Mi padre me aconsejó mantener la calma, contratar un abogado fuera del círculo social de ellos y prepararme para una pelea sucia.
Yo estaba decidido a no rendirme. Me habían tratado como un estorbo desechable. Si pensaban que me iría pacíficamente, estaban muy equivocados. Pasé algunas noches en casa de mis padres, intentando procesar el shock. Mi madre estaba furiosa, gritando por lo groseros que siempre habían sido mis suegros. Mi padre, también indignado, fue más pragmático. Contactó a un viejo amigo, un abogado de familia, y me consiguió una cita para la mañana siguiente. Sentado en esa oficina, sentía una mezcla de rabia y alivio. Le conté cómo mis suegros habían exigido el prenup, cómo mi esposa ganó los 9 millones, y cómo me sorprendió pidiendo el divorcio. Se rió al leer el documento. Se dispararon en el pie, me dijo. Explicó que incluía una cláusula específica que consideraba las ganancias de lotería como bienes conyugales, a menos que un juez interpretara algo completamente fuera de lo común. Yo tenía derecho a una parte sustancial. Fue un salvavidas para mí. Temía que el prenup me excluyera, pero al final, su miedo a que yo reclamara herencias fue mayor que su previsión de una lotería. Mi abogado me advirtió que no sería fácil. Mis suegros eran ricos, con conexiones, y seguramente contratarían un equipo legal fuerte. Pero creía que teníamos un buen caso, sobre todo considerando que yo contribuí económicamente al matrimonio y fui echado sin ceremonia de nuestra vivienda compartida. Pregunté sobre el proceso de divorcio en nuestro estado. Un divorcio disputado puede durar meses o más. Pero si el lado de mi esposa notaba que estaban en desventaja, podrían buscar un acuerdo temprano. El abogado me advirtió que usarían intimidación o tácticas turbias para que renunciara a mis derechos por poco dinero. Pocos días después, mi suegro me dejó un mensaje amenazante, diciéndome que me retirara, que no merecía nada de su hija. Aseguró que si intentaba cobrar algo del premio, él se encargaría de que no viera un centavo. Mi abogado solo me dijo que documentara todo. Luego, mi suegra me interceptó afuera de la casa de mis padres y me propuso una salida silenciosa y patética. Lo presentó como una gran oferta, pero ni siquiera cubría la mitad de los pagos de la hipoteca que yo había hecho. Rechacé la oferta y le dije que nos veríamos en la corte. Ella resopló, sorprendida de que alguien le dijera que no. Obviamente no estaba acostumbrada a que alguien rechazara su dinero. Con las negociaciones estancadas, mi abogado presentó peticiones para evitar que movieran o escondieran el dinero de la lotería. Eso enfureció a mis suegros, que empezaron a difundir rumores de que yo era un cazafortunas que se aprovechaba de su joven hija. Dolía, pero me mantuve firme. Mi jefe en la tienda deportiva me apoyó, ignorando los intentos de mi suegro de interferir en mi trabajo. Algunos amigos tomaron partido, unos me llamaban rencoroso, otros me aplaudían por defenderme. El estrés era insoportable, pero me negaba a ceder. Finalmente obtuvimos una fecha en la corte, después de varias semanas de negociaciones fallidas. Mi esposa no apareció en persona. Estaba prácticamente bajo el ala protectora de sus padres, evitando cualquier comunicación directa conmigo. Dejó que sus abogados hablaran por ella, alegando que yo era un parásito que no había contribuido nada al matrimonio. Mi abogado objetó, presentando registros financieros, recibos de servicios, pruebas de tiempo compartido y una cláusula específica del prenup sobre ganancias inesperadas. También hablamos de cómo fui expulsado abruptamente del condominio. El juez ordenó que ambas partes se prepararan para una audiencia formal de partición de bienes. En un último intento de intimidación, mi suegro volvió a amenazar a mi jefe, quien rápidamente lo echó del establecimiento. Eso solo enfureció más a mi suegro. Mi abogado nos aconsejó seguir con cuidado, pero estaba convencido de que el juez vería a través de sus tácticas de miedo. Nada me había preparado para la batalla definitiva en la corte, pero sabía que la ley estaba de mi lado. Irónicamente, gracias al mismo prenup que me habían forzado a firmar. Pasaron semanas y la anticipación por la audiencia crecía. Mi esposa seguía evitando el contacto directo, pero sus abogados me inundaban con mociones. Alegaban que la ganancia de la lotería era propiedad separada porque ella había comprado el boleto. A pesar de que el prenup decía claramente que cualquier ganancia significativa durante el matrimonio era propiedad conyugal. Mientras tanto, mi suegro intentaba arruinar mi reputación entre amigos y contactos de negocios, propagando el mito de que yo era un cazafortunas que solo se había casado por dinero. Durante ese tiempo, me sentí frustrado pero también motivado. Si creían que podrían intimidarme para que renunciara a mis derechos, estaban equivocados. Tenía registros que demostraban cómo contribuía a nuestra vida compartida, facturas de electricidad, compras de supermercado, pagos de hipoteca a medias. Mi abogado y yo revisamos cada detalle del prenup. Resaltó una cláusula clave que decía: cualquier ganancia pecuniaria, incluyendo pero no limitada a premios de lotería o programas de concurso, será considerada bien conyugal, a menos que se especifique lo contrario. Era como si mis suegros hubieran dejado una puerta trasera abierta por accidente. Una semana antes de la audiencia, tuvimos una conferencia preliminar. Mi esposa llegó con sus padres y un equipo de abogados, 4 abogados y un asesor financiero. Me miraron con la misma actitud de superioridad de siempre.
Pero esa postura cambió cuando mi abogado les mostró tranquilamente el acuerdo prenupcial, señalando la cláusula específica sobre el dinero de lotería. El juez escuchó atentamente. No parecía impresionada por sus intentos de desechar el caso y ordenó que todos los bienes sustanciales fueran congelados hasta la audiencia principal. Ese mismo día, mi suegra me interceptó fuera del tribunal, insistiendo en que habláramos como adultos. Intentó ofrecerme un pago único, incluso más bajo que el anterior, llamándolo generoso para alguien de mi origen. Me negué otra vez. Le dije que dejaríamos que el juez decidiera. Ella estalló, diciendo que estaba destruyendo la familia, como si yo hubiera sido quien sorprendió a su hija con el divorcio. La hipocresía me hervía la sangre, pero me mantuve calmado. Mi abogado me había advertido que evitara cualquier enfrentamiento que pudiera usarse en mi contra. En privado, yo temía que intentaran esconder el dinero del premio en cuentas ocultas. Mi abogado, anticipando esa posibilidad, presentó órdenes judiciales para bloquear cualquier transferencia sustancial. También teníamos listo a un contador forense en caso de sospechas. El temperamento de mi suegro se descontroló. Me dejó un mensaje de voz llamándome asqueroso y acusándome de arrebatarle el amor a su hija. Irónico, considerando que fueron ellos quienes me echaron de inmediato tras ganar la lotería. A medida que se acercaba la audiencia, mi abogado y yo planeamos meticulosamente. Practicamos mi declaración para asegurarme de parecer tranquilo y objetivo en la corte. Llevé copias del prenup, recibos de la hipoteca parcialmente pagada e incluso mensajes de texto de mi esposa confirmando nuestras facturas conjuntas. El abogado me aconsejó ser breve en mis respuestas. La evidencia hablaría por sí sola. Si ellos recurrían al drama emocional, nosotros responderíamos con documentación precisa. En la mañana de la audiencia, me paré frente al juzgado con el corazón latiendo a 1000. Mis padres vinieron a apoyarme moralmente, pero se quedaron fuera del salón. Cuando comenzó la audiencia, vi a mi esposa sentada junto a su padre, ambos con expresión de piedra. Su madre estaba al fondo, con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, impecablemente vestidos, parecían confiados, quizás creyendo que el dinero y el poder legal superarían los hechos. La jueza, una mujer seria de unos 50 años, no perdió el tiempo. Pidió a cada parte presentar sus argumentos. El abogado principal de mi esposa intentó pintarme como alguien que apenas contribuyó al matrimonio, alegando que la compra del boleto de lotería fue una transacción personal con su propio dinero. Pero mi abogado, con toda calma, recordó a la corte que el prenup incluía específicamente este tipo de ganancias como bienes conyugales. También presentamos registros bancarios que mostraban que ella usó nuestra tarjeta conjunta ese día. Al presentar esa información, noté una tensión visible en el equipo de mi suegro. La jueza preguntó si tenían algún documento que probara que el dinero era solo de ella. Titubearon, diciendo que la tarjeta se usó por accidente o que era dinero depositado por el padre. Pero los extractos claramente mostraban nuestros dos nombres, no solo el de ella. La jueza lo notó, enfocando su atención en ellos con creciente interés. Finalmente, mi esposa habló. Dijo que nunca quiso herirme y que sus padres la presionaron para el divorcio una vez que se ganó el premio, con el fin de proteger los activos familiares. Tartamudeó, reconociendo que estaba bajo presión, pero también tratando de justificarlo diciendo que, si otros se enteraban del dinero, irían tras nosotros. Mi abogado le preguntó si me había consultado antes de tomar esas decisiones. Ella admitió que no. El desprecio de la jueza era evidente. A esa altura, ya estaba claro que el prenup era una espada de doble filo. El mismo documento que usaron para aislar su dinero ahora amenazaba con poner una gran parte del premio en mis manos. El tribunal ordenó una segunda audiencia para emitir el fallo final, dejando en claro que trataría la lotería como un activo conyugal sujeto a división equitativa. Mi suegro, al pasar por mi lado, murmuró, esto no ha terminado. Pero su confianza estaba claramente debilitada. Su desesperación creció en las semanas previas al veredicto final. Los abogados de mi suegro intentaron todo, presentaron mociones para modificar los términos del acuerdo prenupcial, alegando que el objetivo nunca fue incluir ganancias de lotería. La jueza rechazó esas mociones, basándose en el texto literal del contrato. Mi suegra volvió a interceptarme. Esta vez me advirtió que si lastimaba a su familia, me arrepentiría. Le respondí directamente que ellos comenzaron todo esto al echarme de la casa y sorprenderme con el divorcio. Mi esposa intentó contactarme, dejando un mensaje de voz emotivo en el que expresaba su deseo de que todo terminara de manera amistosa. Ofreció que, si llegábamos a un acuerdo secreto, tal vez podríamos salvar algo de nuestra relación. Lo habría considerado, si desde el principio me hubieran tratado con justicia. Pero después de la intimidación, las mentiras y la expulsión forzada, mi confianza se había evaporado. Mi abogado me advirtió que no participara en negociaciones secretas. Teníamos una posición legal sólida y no había razón para conformarnos con migajas. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala del tribunal estaba llena de abogados de ambos lados. Mi padre, mi madre y algunos amigos cercanos llegaron para apoyarme, sentándose en silencio al fondo.
La jueza tomó su lugar, revisó los documentos actualizados y autorizó las declaraciones finales. El abogado principal de mi suegro hizo un último intento desesperado, tratando de retratarme como un oportunista astuto que había descubierto una laguna en el prenup después de beneficiarse de la generosidad de su familia. Mi abogado respondió con hechos concretos. 1. Ellos me obligaron a firmar el acuerdo prenupcial. 2. El acuerdo mencionaba específicamente la lotería y otras ganancias inesperadas como propiedad compartida. 3. El padre de mi esposa financió parte del condominio, sí, pero yo contribuí mensualmente, por lo tanto, no era un bien totalmente independiente. Además, el hecho de que presentaran una solicitud de divorcio justo después de ganar el premio era evidencia típica de su plan para excluirme del botín. La jueza escuchó atentamente y luego emitió su decisión. Afirmó que las ganancias de la lotería definitivamente entraban dentro de los bienes conyugales, según los términos del prenup. Reprendió a mis suegros por intentar distorsionar el acuerdo que ellos mismos habían redactado. También dictaminó que la expulsión repentina que sufrí del condominio fue injusta y que tenía derecho a recibir un reembolso por mi parte de la hipoteca y otras contribuciones maritales. En resumen, la jueza ordenó que yo recibiría una porción significativa de las ganancias de la lotería, así como compensación por mi participación en el condominio. Nos separamos con una fecha de finalización establecida para dentro de unas semanas, solo para completar los trámites. La expresión de mi suegro era de tormenta. Mi suegra estaba furiosa, susurrando con rabia al oído de su esposo. Mi esposa se quedó allí, con lágrimas en los ojos. No sé si por remordimiento genuino o por la furia de perder tanto dinero. Sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Nos habíamos amado alguna vez, pero la codicia, la influencia de sus padres y sus intentos por aprovecharse de mí lo destruyeron todo. Después del juicio, sus abogados intentaron ofrecerme un acuerdo modificado, probablemente esperando que aceptara una suma más baja para evitar más complicaciones. Mi abogado insistió en que respetáramos la decisión de la jueza tal como estaba. No teníamos por qué aceptar menos. La única concesión que hice fue renunciar a cualquier participación futura en el condominio. No quería volver a poner un pie en ese lugar nunca más. Me entregaron un cheque por una cantidad asombrosa. ¿Era la mitad del premio? No exactamente. Pero era suficiente para que pudiera reconstruir mi vida con comodidad. A través de todo esto, llegué a la conclusión de que mis suegros, en su arrogancia, pensaron que la riqueza los protegería de las consecuencias. Jamás esperaron que yo contraatacara con eficacia. Irónicamente, el mismo acuerdo prenupcial que ellos insistieron en que firmara fue la herramienta legal que aseguró mi parte del premio. Si alguna vez ha existido la justicia poética, esta era. Hasta donde sé, mi esposa sigue bajo el cuidado de sus padres. Ha perdido el respeto en su círculo social por todo el caos que se desató. Algunas personas en común me han dicho que está lidiando